gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Cantamos glorioso.
poder estar una vez más adorando a nuestro Señor. Te invitamos a que puedas levantar tus manos ahí en casa, puedas entregarle a nuestro Dios tu mejor adoración en esta hora. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre eres fiel, Jesús. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, tú nunca nos fallas, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti,
Di conmigo, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Una vez más. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, Señor. Muy buenos días, familia IDN Villa Los Arcos, familia de sangre, familia en Cristo, amigos. Qué bueno que estamos una vez más este domingo para adorar a Dios después de cantarle al Señor estas hermosas alabanzas. Es el tiempo, es el momento de la palabra. Y hoy vamos a compartir una palabra que sin duda te va a ayudar, te va a motivar para todos aquellos que en algún momento de su vida se han sentido pequeños o en este momento se sienten pequeños, se sienten personas insignificantes, se sienten personas chiquititas, su bajo autoestima está por los suelos. Déjame decirte que este mensaje es para ti, te puede ayudar, te puede levantar y vamos a poner mucha atención a lo que Dios nos quiere compartir en esta mañana. El tema es el grano de mostaza, lo pequeño es importante. Se han hecho canciones, se han hecho coros acerca del grano de mostaza, ¿verdad? Y todo se nos viene a la mente ese corito, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y hoy quiero hablarte a través de esta parábola que escribió el Señor Jesucristo. Tal vez las parábolas no son cotidianas, o no sabemos más bien que son cotidianas en nuestros tiempos, pero en los tiempos de Jesús como en los tiempos actuales, la parábola es un medio de comunicación, es un medio de enseñanza. Así que déjame decirte que las palabras, hay un dicho que dice: las palabras se las lleva el viento. No así las palabras del Maestro, no así las del Maestro Jesús. Esas palabras echan raíces. Por eso la Biblia dice que el cielo pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. La palabra de Dios echa raíces como si tuvieran vida propia. Las palabras de Cristo, las palabras de Jesús son vida. Y uno de los métodos favoritos para enseñar de nuestro Señor Jesucristo era a través de las parábolas. Alguien en ese tiempo dijo: si quieres enseñar una gran verdad, no lo digas, mejor cuenta una parábola. ¿Cómo podemos entender el reino de Dios? Las parábolas tienen en su mensaje, tienen en su esencia el reino de Dios, el reino de los cielos. Las parábolas de Jesús se enfocan a descifrar ese reino de Dios. Y quiero leérselos. Vamos a leerlo porque para mí es emocionante. Voy a leerles una paráfrasis de la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13, verso 31 al 32. Y dice así: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué se parece la irrupción de ese gran cambio? Es como un grano de mostaza, la menor de todas las semillas que un hombre sembró en su campo. Creció y se hizo un árbol, la mayor de las hortalizas, y las aves del cielo vinieron a anidar en sus ramas. Qué palabras tan profundas. La enseñanza de la semilla de mostaza. El Señor Jesucristo dice que la semilla de la mostaza es la menor de las semillas. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo a Dios le encanta hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Por eso Jesucristo enseña la parábola de la semilla de mostaza, que es tan pequeña que se siembra, y para aquellos
que saben un poco del campo, de los sembradíos, primero se siembra la semilla, sale una hortaliza, esa planta se arranca y se vuelve a trasplantar y se convierte en un árbol grande y frondoso, en donde las aves vienen y se refugian y hacen sus nidos. Qué maravillosa enseñanza del maestro. ¿Qué quería decir el maestro? El maestro Jesús seguía encontrando ilustraciones para explicar su proyecto, al que él le llamaba el reino de Dios. Él decía: el reino de Dios está aquí. En esta ocasión compara el reino de Dios con esa insignificante semilla de mostaza. Él quiere dejar en claro que a Dios le encanta hacer cosas grandes, no necesariamente con cosas grandes o majestuosas, sino con cosas tan pequeñas y tan insignificantes. Dios hace cosas grandes, hermanos, con cosas pequeñas, porque Dios es grande. Él no necesita tener un ejército para ir a una batalla. Él no necesita, amados míos, de una tienda para ir a comprar comida y alimentar a más de 5,000. Él no necesita tanta comida. Con solo tener unos panecillos y unos peces puede alimentar a tanta multitud. Así es el reino de Dios. El Señor Jesucristo comparaba el reino de Dios con esa masa, con esa levadura que leudaba toda la masa y que se hacía grande, que se expandía. El Señor Jesucristo compara el reino de Dios con las semillas que salió a sembrar el sembrador. El Señor Jesucristo tiene tantas parábolas y su enseñanza es dar a conocer el reino de Dios. Ahora bien, ¿en qué contexto el Señor Jesucristo habló, predicó, enseñó esta parábola? El país entero de Israel estaba a la expectativa de que se instalara ya el reino del Mesías. Esperaban un reino militar poderoso, lleno de armas. Esperaban un gran ejército militar y político. Para ellos el Mesías traería el gran cambio soñado para su nación. No era justo para ellos vivir bajo la opresión, bajo la tiranía del Imperio Romano. Ellos tenían tanto deseo en su corazón de que ya se instaurara el poderoso Mesías. Ellos esperaban al Mesías venir con caballos, como jinete, no entrando en un burrito anunciando el reino de Dios, sino con un ejército. Ellos esperaban, los israelitas esperaban a ese ejército poderoso para vencer y derrocar al Imperio Romano, pero no lo esperaban que nacería en un pesebre como un bebé. No lo esperaban de esa forma, de esa manera. Ahora, yo quiero en esta hora tomar a lo largo de la Biblia 3 ejemplos de 3 personas, porque de eso se trata. El reino de Dios es poderoso. Dios es poderoso. El reino de Dios está aquí, decía. El Señor Jesucristo decía: el reino de Dios está entre nosotros. Se refería, por supuesto, al Evangelio, a la buena noticia. Se refería en esencia al mensaje de amor, de sacrificio, a la cruz del Calvario. Se refería a la buena noticia de salvación que Él traía a este mundo. Y quiero en esta hora tomar la vida de 3 personajes que para la historia, que para los estudiosos son personas insignificantes y pequeñas. Vamos a empezar primeramente con Jesús. Jesús, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? Dice en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Escucha bien, dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Escuche bien: y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Wow, mire cómo la Biblia dice que nació Jesús. La Biblia dice que este pequeñito, insignificante para el mundo, ¿verdad? Un bebé
que nace de una virgen, que nace de una mujer sencilla, de una mujer humilde. Dice la Escritura que nació en un pesebre, en un establo donde vivían los animalitos. No era un lugar agradable, no era un lugar confortable, no era un lugar de lujo, era un lugar humilde. Creo que ninguno de nosotros nació en un establo. Creo que ninguno de nosotros tal vez nació en una condición en la que nació el Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia dice, Jesús dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Los que oían a Jesús solo veían a Jesús como un pobre predicador, como un joven demasiado pequeño para ser tomado en serio en la sociedad. Alguien de sus discípulos dijo: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Es que lo que ellos esperaban no tenía nada que ver con el Mesías, con este Mesías. Otros decían: ¿no es este el hijo de José, un simple carpintero? Wow. Muchos, mis amados míos, vieron a Jesús como una insignificante semilla de mostaza, tan pequeño, tan pequeñito. Sin embargo, ¿qué nos dice la historia? ¿Qué nos dicen los resultados de esa semillita? ¿Qué nos dicen los resultados de ese pequeño personaje como lo veía el mundo? Es que a Dios le encanta hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Él no necesitaba que su hijo naciera en un gran palacio y ser el gran monarca de una nación. No, porque Jesús ya es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que gobierna por sobre todos los gobiernos, por sobre todos los reyes. Así que, ¿cuáles son los resultados de ese pequeño que nació en un pesebre, que nació en un establo, que nació en la condición más humilde, más sencilla, de una pareja tan sencilla, tan humilde? La Biblia dice que el Señor Jesucristo creció al lado de su padre, aprendiendo la carpintería, y a los 30 años comenzó su ministerio. Por supuesto, él aprendió la Torá, las escrituras, él fue a las mejores escuelas con los mejores rabinos de su tiempo, un joven estudioso de sus leyes, de la ley. Pero cuando él llegó a los 30 años, inició su obra magna, inició y levantó a 12 hombres, a 12 discípulos para que le siguieran y con ellos revolucionar el mundo entero. Hoy su obra, esa obra que Jesucristo inició con unos simples hombres, con 12 simples hombres del vulgo, ha traspasado todas las fronteras del mundo. Su reino se ha expandido y sigue creciendo minuto a minuto. Minuto que pasa, el reino de Dios se sigue expandiendo. Estamos en el proyecto más grande de Dios en la tierra, mis amados hermanos. Si tú has recibido al Señor Jesucristo como el Señor, como el Salvador de tu vida, bendito el nombre de Dios. Estás en el proyecto de Dios. Ese proyecto del reino de Dios se expande cada día, y nada, ni un poder del enemigo de las tinieblas, de Satanás, va a prevalecer en contra de ese proyecto, porque es un proyecto de Cristo Jesús, es un proyecto de Dios. Y la Biblia entonces nos enseña a través de esta historia, que para muchos es significante, que para muchos, ¿verdad?, al ver a Jesús, al ver la humildad, la sencillez, el lugar pequeño donde nació, no darían un peso, ¿verdad? No lo veían como algo importante. Pero a lo largo de los años, después de más de 2000 años, nadie ha podido hacer lo que Jesucristo ha hecho, de conquistar al mundo con su mensaje de amor, dando su vida, dando su sangre, derramando su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Hoy esa obra se ha expandido, ese reino se sigue expandiendo, y así será hasta que Él regrese otra vez, porque a Dios le encanta hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Número 2, un personaje más, Moisés. Encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3 del 1 al 6 lo siguiente. Voy a leerlo. Dice:
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te preocupes, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, dice la Biblia, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es el encuentro de un pastor de ovejas. La Biblia narra muy bien la historia de Moisés desde su nacimiento, y la palabra de Dios dice que después de estar en Egipto por 40 años, él tiene que huir por haber defendido y cometer un asesinato, por haber matado a un líder de los faraones. Entonces él tiene que salir huyendo para que no le hicieran daño, y se refugia en tierras desérticas, conoce a su esposa, conoce a su suegro Jetro y se convierte en pastor de ovejas. 40 años como pastor de ovejas, como un humilde pastor de ovejas. Escúcheme bien, porque aquí viene lo maravilloso. Mira, hermano, para que Dios haga cosas grandes, no tiene Dios que ir a buscar entre reyes y sacerdotes o personas de riquezas extraordinarias o de ejércitos, o que sean líderes o que sean generales de un gran ejército. Dios necesitaba a un libertador. Dios necesitaba que liberaran a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y aquí está lo grandioso de ese Dios que estoy describiendo, que lo describe la parábola de la semilla de mostaza. Un Dios que va al desierto y se encuentra a través de una zarza ardiendo con Moisés, que está cuidando las ovejas, con un humilde pastor, dice la Escritura. Y entonces hay algunas cosas que a mí me llaman la atención de este encuentro con Moisés. Primero, Moisés tuvo gran temor, pero vamos a continuar más adelante en el versículo 11 del capítulo 3. Dios llama a Moisés ahí en el desierto, cuando él solamente era ese pastor de ovejas, y no eran suyas las ovejas de su suegro. Mire cómo dice en estos versículos, en este versículo: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí vemos, ¿verdad?, la autoestima. Aquí vemos el grado en el que se sentía Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a liberar a ese pueblo del faraón allá en Egipto? Y hay algo más. En el capítulo 4, versículo 10, dice: Moisés dice a Dios, mire lo que dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, Moisés era tartamudo, hermanos. Señor, soy torpe del habla, es decir, soy tartamudo, no sé hablar. Hermanos, Dios nos necesita de un gran orador. Escúchenme, hermanos, tal vez yo sea la persona menos indicada para estar hablando aquí, porque yo a veces le pregunto a Dios: ¿por qué, Señor, me escogiste a mí si hay otros que saben hablar mejor que yo? Pero es que Dios es el que pone
en un corazón, cuando Dios llama, Dios pone su palabra, Dios pone su mensaje. Yo doy gracias a Dios porque a lo largo de este tiempo, de estos meses de pandemia, la gente nos dice: pastor, he escuchado el mensaje que yo necesitaba. Es gracias a Dios, es porque sencillamente soy una persona tan pequeña, pero a Dios le encanta hacer cosas grandes con esa persona pequeña. Aunque no tengamos los grandes dones o grandes talentos, pero Dios nos usa, Dios te usa. Si en esta mañana hay personas que me escuchan y piensan: ay, es que no sé hablar, ¿cómo voy a hablar de Dios? ¿Cómo voy a hacer algo para Dios? Hermano, no te sientas menos. Con lo poquito que tú tienes o que tú sabes, Dios puede hacer grandes cosas, como lo hizo con Moisés. Nadie daba un peso por Moisés. Humanamente hablando, Moisés era la persona menos indicada. Pero es que a Dios le encanta hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Hizo de Moisés el más grande líder libertador de todos los tiempos. Y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que no había hombre tan manso en toda la tierra como Moisés. Dios lo moldeó. No necesitaba de un hombre extraordinariamente grande, poderoso, lleno de dones. No, hermano, solo le bastó a un hombre tartamudo. Solo llamó a este hombre tartamudo, sencillo pero dispuesto, y entonces Dios se encargó de lo demás. Tal vez tú digas en esta mañana: pastor, es poco lo que yo sé, no sé mucho de la Biblia. Pastor, es poco lo que yo tengo. A veces hay personas que me dicen: pastor, me da vergüenza de entregar mi ofrenda porque son 10 pesos. Hermano, para Dios esos 10 pesos es algo grande. Escúcheme bien, no se trata de cuestiones económicas. A veces solamente alguien se pone a barrer el templo. Déjame decirte que sin esa persona que está limpiando la casa de Dios, tantas personas, a veces cientos y cientos de personas que vienen y se sientan en ese lugar disfrutando de un olor agradable y limpio, no lo disfrutarían sin esa persona que se ha dedicado a limpiar y que es tan valiosa para Dios. Amigo, hermano, si tú tienes el don de cocinar, si tú tienes el don del bordado, querida hermana, si tú tienes un don que tal vez tú digas: pastor, ¿qué puedo hacer con mi don? Ponlo en las manos de Dios. Empieza a hacerlo para Dios y verás cómo Dios hará grandes cosas con cosas pequeñas. Ese es el Dios que yo conozco. Número 3, veamos ahora a David, un personaje que nos llama mucho la atención en la Biblia. Cuando el profeta Samuel, dice la Escritura, fue a ungir en la casa de Isaí a quien sería rey de Israel. Dice la palabra de Dios que Isaí tenía 8 hijos y fue llamado por Dios Samuel para ir a la casa a ungir al nuevo rey. Escuche lo que le voy a leer. Vale la pena leerlo poco a poco. Allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 6 al 13. Mire cómo dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea Samuel, poniéndolos en contexto. Eliab era el primer hijo de Isaí. Y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido, o sea el rey, el que iba a ser rey. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Wow, 7 muchachos. Les recuerdo, eran hombres de guerra, eran hombres
guerreros, fuertes, hermosos. Pero cuando lo vio David, se impresionó, dice la Escritura. Y al primero, miren hermano, nosotros nos vamos con la finta. Ay, vemos un predicador, perdón que ponga ese ejemplo, ¿verdad? Y decimos, este es el mejor predicador. Vemos una persona, este es el mejor, y nos vamos con la apariencia, ¿sí o no? Nos vamos con la apariencia. Y Dios le dice al profeta Samuel, no mires su estatura, no mires su parecer, porque yo desecho todo eso, dice Dios. Yo miro el corazón. Wow. Hermano mío, podrás ser pequeño en estatura. Hermano mío, podrás tener pocas cosas, pero te aseguro que si tienes un gran corazón, Dios prefiere eso. Continuamos con el hermoso relato. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Resumiendo la historia, el papá Isaí, orgulloso de sus 7 hijos, los puso al frente del profeta, uno por uno. Y Dios le dijo a Samuel, ni uno de esos es, ninguno. Yo creo que Samuel estaba ahí negociando con Dios, Señor, pero ese Sama está tremendo, Señor, ese Sama está bien musculoso, Señor. Yo creo que ese debería de ser. Y Dios le dice, no, yo no miro su parecer ni su estatura. Y yo creo que Samuel les decía a Jehová, le decía al Señor, ese Eliab está tremendo, Señor. Mira su porte, su mirada. Pero Dios le dice, yo no miro eso. Sama, Señor, tiene mucho talento. Mira, se ve que es hábil, se ve luego. Pero Dios dice, yo no veo eso. Yo veo el corazón. Terminaron los 7 de pasar. Y entonces Samuel le dice a Isaí, ¿ya no tienes más hijos? Y ¿saben qué dijo Isaí, verdad? Dijo, pues sí, tengo allá. En la versión NBI dice, el más pequeño. Mire cómo dice, el más pequeño. Y es pastor de ovejas. En otras palabras, tengo un hijo más, pero ese es el insignificante. Es el pequeño. Es el que allá está cuidando a los animales. Eso es lo que dijo el papá, hermanos. Pero Dios no dice eso. Samuel le dice a Isaí, manda a traerlo, porque no nos vamos a sentar a la mesa, no vamos a hacer sacrificio, no vamos a hacer el ungimiento si no está. Inmediatamente mandaron a traer a aquel muchacho insignificante, aquel jovencito, un jovencito que le cantaba a Dios, un jovencito que era el más pequeño, un jovencito que cuidaba a los animalitos, pero que tenía un arpa preciosa para adorar a Dios y tenía un corazón tan grande que acercaba a Dios, que Dios escuchaba sus canciones. El dulce cantor de Israel. Cuando llegó, inmediatamente Dios le dijo, este es, levántate y úngelo, porque este será el futuro rey de Israel. Y la Biblia dice que Samuel inmediatamente lo ungió con su cuerno de aceite y le dice, tú serás el próximo rey de Israel. Y Dios, hermanos, así son sus proyectos, así es Dios, como la semilla de mostaza, una semilla insignificante, hermanos, que se siembra,
se levanta la hortaliza, se trasplanta, se convierte en un árbol y luego vienen los pájaros y hacen nido y hacen su refugio en sus ramas. Así Dios levantó a David como el rey más grande que ha tenido la nación de Israel, mencionado hasta el día de hoy. Porque a Dios le encanta hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Creo que esto nos ayuda a entender un poquito más la parábola de la semilla de mostaza. El mensaje que hay incrustado en la parábola de la semilla de mostaza es el siguiente: a Dios le encanta hacer cosas grandes con cosas pequeñitas. Y quiero ahora compartirte 3 enseñanzas que debes de atesorarlos en tu corazón. Número 1, todo lo pequeño o poco es mucho en las manos de Dios. Repito, todo lo pequeño o poco es mucho en las manos de Dios. ¿Recuerdas allá en el libro de Juan aquella historia del muchacho que trajo 2 pececillos y 5 panes de lonche a escuchar las enseñanzas del Señor? Y entonces eran miles y había que darle de comer a la multitud, y los discípulos estaban estresados, preocupados, pensando que 200 denarios no alcanzarían para darle de comer ni siquiera a la décima o más partes de aquella multitud, porque no alcanzaría ese dinero. Sin embargo, este muchachito dio todo lo que tenía, aquellos panes, y Jesucristo se valió de esos panecillos, de esos 2 pececillos, para alimentar a miles de personas. Esta es la enseñanza hoy, amados. Ahora que estamos en este regreso casi de confinamiento, ahora que estamos en los rebrotes, ahora que estás en casa, ahora que muchas personas estamos recibiendo trágicas noticias, ¿qué debemos pensar? Espero que la parábola de la semilla de mostaza entre a tu hogar en esta mañana y puedas entender que lo pequeño o lo poco que tú tienes es mucho en las manos de Dios. Tal vez tú digas, ya no tengo trabajo. Tal vez tú digas, mi negocio se redujo. Tal vez tú digas, solamente tenemos 10 pesos. Tal vez tú digas, solamente tenemos algo en el refrigerador, unas tortillas. Déjame decirte que ahí está la parábola de la semilla. Ahí está la parábola del reino. Lo poco, lo pequeño que tú tengas es mucho en las manos de Dios, porque a Dios le encanta hacer cosas grandes con poco o con cosas pequeñas. Yo lo he aplicado, lo he vivido en todo este tiempo, y déjame decirte que creyendo, teniendo la fe como la semilla de mostaza, como esa insignificante semilla, Dios multiplica lo poquito que tenemos, lo poquito que hay en casa. Lo hace grande, y Dios nos ha dado para compartir, para ayudar, para dar, para la gloria de Dios. Número 2, enseñanza número 2. Nunca olvides la grandeza de Dios. En este tiempo de pandemia, querido hermano, a veces nos acordamos más de cuándo va a llegar la vacuna, a veces nos acordamos más de cuál es el mejor tratamiento, a veces nos acordamos más de a qué médico voy a acudir o a qué clínica voy a acudir si me infecto. A veces estamos pensando más humanamente hablando así y no pensamos acerca de la grandeza de Dios. Queridos hermanos, yo he visto en este tiempo personas que han puesto su fe delante de Dios y que han tenido familiares intubados y que han salido para la gloria de Dios, porque Dios escucha la oración. Hay el testimonio de una gran amiga, una doctora en la ciudad de Oaxaca, que tuvo a su hermano hospitalizado, intubado, y uno de los testimonios de su hermano es
que le decía a su hermana cuando salió victorioso, cuando lo desintubaron, cuando sale libre, cuando sale sano, decía: hermanita, las oraciones llegan, las oraciones se escuchan, las oraciones, yo escuchaba, decía él, las oraciones de mi familia, de mi hermana. Yo escuchaba esas oraciones, aunque estaba lejos, hermanos, aunque estaba en la clínica. Déjame decirte que Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios grande, pero nunca olvides esa grandeza de Dios. En medio de las circunstancias más difíciles, acuérdate de Dios, acuérdate de la grandeza de Dios, acuérdate del poder de Dios, acuérdate que Dios tiene poder. Dios puede ejercitar su omnipotencia hasta en los mínimos detalles de la existencia. A veces un gesto, a veces una palabra, una oración, a veces una carta, a veces son aquellas pequeñas cosas que pasan desapercibidas y que a menudo se desprecian. Allí se manifiesta la grandeza de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es grande, mis amados hermanos. Por eso es que a Dios le encanta hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Y número 3, para finalizar: el reino de Dios avanza y avanza. La pequeñez de los orígenes del reino, en términos promedio, chocaba con los delirios de grandeza de los imperios. Desde la era faraónica hasta la época de los récord Guinness. Muchos no le ponen importancia a ese reino instaurado por Jesús. ¿Qué atención puede capturar un insignificante grano de mostaza? Sin embargo, ese reino ahora, les guste o no les guste, a los imperios mundiales, ese reino avanza y avanza y avanza. Una gran metamorfosis se está produciendo en medio de ahora de tanto terrible pecado, de tanta maldad. Cómo se ha multiplicado la maldad. En medio de esto está ocurriendo una tremenda metamorfosis. Dios sigue transformando a la gente, a los hombres. El mensaje de la palabra de Dios sigue vigente. La gracia de Dios sigue siendo suficiente, porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, dice la palabra de Dios. Lo pequeño se hace grande, lo pequeño se hace enorme. El reino de Dios avanza y avanza y avanza. Y hoy podemos predicar la palabra de Dios a través de estos medios. Y mucha gente está escuchando la palabra del reino. Y el reino sigue y sigue creciendo, sigue avanzando. En esta mañana yo quiero invitarte a orar a Dios con fe, a orar diferente, a orar creyendo que las cosas buenas van a suceder. Oremos por un milagro en la vida de nuestro hermano Lauro, hermano de nuestra hermana Lulú Román. Oremos por él. Dios es grande y ahí en ese hospital donde él está puede recibir su milagro, porque creemos en que Dios puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Estemos orando por aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Si tú tienes un ser querido en el hospital, si tú estás pasando por una situación económica difícil, si tú estás pasando alguna prueba difícil, si te quedaste sin trabajo, si tu negocio se vino abajo, no olvides la grandeza de Dios. No olvides que Dios dio todo por ti. Dios dio todo. Jesucristo dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. ¿Me acompañas a orar en esta mañana? Ora ahí en tus propias palabras. Oremos a Dios. Padre, gracias por esta palabra. Señor, queremos en este momento orar con la fe de ese granito de mostaza. Señor, oro en este momento pidiéndote por un milagro en la vida de mi hermano Lauro Román.
Di la palabra, Señor. Porque basta la palabra para que tú hagas algo grande ahí en el hospital en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Di la palabra, Señor, y sea sano en el nombre de Jesús. Padre, he orado por personas que han pedido oración y que ahora tú los has levantado. Mi hermana Mónica, mi hermano Javier, la familia de Fátima allá en Estados Unidos, y tantas personas que han sido tocadas, que han sido ministradas, que han sido bendecidas. Permite que tu reino avance ahora. Permite que seamos agradecidos, Dios. Bendice, Señor, bendice todas estas familias que han sido bendecidas, y sigue avanzando con tu reino. Sigue a través de nosotros obrando. Gracias por la palabra. Aquí estoy. Úsame, Señor, úsame, porque no necesito tener tantas cosas. Con lo poquito tú puedes hacer grandes cosas conmigo, grandes cosas en mi casa, en mi familia, en esta ciudad. Gracias te doy, gracias por tu preciosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre de Dios. Estamos felices, contentos. Vamos a ofrendar, hermano. Ya he enseñado, ¿verdad?, que con lo poco Dios puede hacer cosas grandes. Ahí en casita vamos a darle a Dios lo mejor. Vamos a honrar a Dios. Vamos a darle nuestra ofrenda, nuestros diezmos a Papá Dios, y que eso Dios lo engrandezca, ¿verdad?, lo multiplique. Oramos. Padre, oro por cada dador alegre. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos, Señor, y que el resto que queda en el bolsillo sea administrado, pero también sea multiplicado por ti, porque tú eres un Dios que no necesita tener tanto. Con lo poco puedes hacer grandes cosas. Sorprende al dador alegre. Bendícelo, Señor. Bendice a cada familia. Bendigo a cada familia de tu iglesia, y todos los que nos escuchan a través de este medio. Recibe, con gratitud te damos nuestra ofrenda. Recíbelo, Padre. Recíbelo con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Familia, nos conectamos hoy por la noche, 7 de la noche. No te lo pierdas. Bendiciones. Pásenla bien. Vamos a celebrar a Cristo en este día. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Mis enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Levantaste con poder,